la Sociedad Americana de Fitopatología reporta 145 limitantes parasitarias en cítricos. Las más importantes son causadas por hongos, virus y bacterias. Las enfermedades más importantes se presentan en la madera, frutos y follaje, y estas pueden ser locales o sistémicas. El primer reporte de síntomas de HLB se dio en la India en el siglo XVIII. El HLB fue reportado por citricultores del sureste de China a finales del siglo XIX. En África del Sur se reportó por primera vez en los años 20 del siglo pasado. La existencia de esta enfermedad en Asia y África propició que a través de los años se dispersara hacia varios países de otros continentes. El HLB o moteo de los cítricos es una enfermedad causada por la bacteria Candidatus liberibacter, limitada al floema y que no es posible cultivarla en forma aislada en medios artificiales. Uno de los vectores más importantes es el cílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri. La bacteria es de difícil control, afecta la vida útil de las plantas y se considera a esta enfermedad como una de las más destructivas de los cítricos en el mundo, por la severidad de los síntomas, la rapidez con la que se dispersa y porque afecta a todas las especies comerciales de cítricos. En las hojas se observa una coloración amarilla pálida con áreas de color verde irregulares, manchas asimétricas, defoliación, engrosamiento y aclaración de las nervaduras y foliolos. Hojas pequeñas y rectas. Muchas veces puede confundirse con deficiencias de micronutrientes como zinc, hierro, calcio, magnesio, manganeso y cobre. En las ramas hay defoliación y muerte. Caída de frutos y reducción del crecimiento. En los frutos se observa externamente deformación y asimetría, reducción del tamaño, aparición de manchas verdes claras, las cuales contrastan con el color verde normal del fruto, así como la inversión de color. La deformación de los frutos aparece donde hay síntomas en las hojas. Internamente puede observarse la diferencia de maduración y aborto de semillas. En algunos frutos, el mesocarpo se presenta con un espesor mayor de lo normal. En un corte longitudinal del fruto, se observa una coloración amarilla-naranja en los filamentos de la columela. Tiene elevada acidez y bajo porcentaje de jugo, así como también bajo contenido de azúcar, por lo que resultan no aptos para su consumo. África y Asia se han establecido como dos orígenes diferentes del HLB, por lo que se reconocen dos formas del agente causal: Candidatus liberibacter asiaticus y Candidatus liberibacter africanus. El agente causal que afecta a la citricultura en América es una variante de la asiática, a la cual se le ha denominado Candidatus liberibacter americanus. Existen dos cílidos que transmiten la enfermedad al alimentarse de la planta: Diaphorina citri y Triosa erythrae, pero también pueden transmitirse por yemas infectadas. Sin embargo, no se ha probado que sea transmitida por semilla. Para la rápida identificación de Diaphorina citri es que al alimentarse en brotes tiernos forma un ángulo de 45 grados. Su tamaño es de 3 a 4 milímetros de longitud, coloración marrón claro con moteados recubiertos de polvo ceroso, cabeza café con ojos rojos, antenas con 11 segmentos. Las alas son anchas en el tercio apical y transparentes con manchas marrón claro en el borde, el cual es un carácter importante para la identificación. A la fecha, el HLB se encuentra en algunos municipios de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. El HLB
puede ser controlado únicamente con un programa coordinado entre viveristas, productores y agencias del gobierno. Se tienen que producir plantas de vivero libres de la bacteria y siempre es mejor mantener las plantas madres bajo malla o en invernaderos cerrados protegidos del vector. Una práctica importante es reducir el inóculo por eliminación de las plantas infectadas. El CTB es la enfermedad virosa más importante de los cítricos a nivel mundial. Esto queda demostrado por la pérdida de 16 millones de árboles en Argentina, 10 millones en Brasil y 4 millones en Estados Unidos. Los primeros síntomas externos de la planta son hojas de coloración verde opaca y abarquilladas, clorosis de la nervadura central, consistencia coriácea y defoliación. La brotación es numerosa, débil y de hojas pequeñas. La planta, a partir del segundo año después de la infección, comienza a mostrar pérdida del vigor. Todos estos síntomas son consecuencia de la acción del virus en la zona de la unión variedad porta-injerto. Dependiendo de los grados de resistencia y susceptibilidad de las diferentes combinaciones de variedad porta-injerto, la planta colapsará más o menos rápido. Se transmite en forma persistente por áfidos, siendo los vectores principales Toxoptera citricida, Aphis gossypi y Aphis citricola. El control de virus está basado en medidas indirectas contra este, de tal forma que eviten el progreso de la diseminación en el espacio y prolonguen la vida económica del árbol. En zonas de cultivo de cítricos, se deben tomar las medidas cuarentenarias necesarias para impedir la entrada del material infectado, y en caso de encontrarse plantas contaminadas, estas deben ser eliminadas a la brevedad. En zonas donde el virus ya se ha establecido, deben utilizarse combinaciones variedad porta-injerto tolerantes. Enfermedad de importancia cuarentenaria que es causada por la bacteria Xanthomonas axonopodis citri. Las lesiones se producen principalmente en la fruta y hojas jóvenes. Los síntomas del cancro de los cítricos pueden observarse en la fruta, hojas, tallos y ramas de las plantas. El primer síntoma aparece en las hojas como una pequeña ampolla. Según la lesión envejece, se torna color marrón claro, luego marrón y aparece el margen acuoso rodeado de un halo clorótico. El margen acuoso puede desaparecer según envejece la lesión. El centro de la lesión se levanta, se esponja y se torna corchosa. Esta lesión puede observarse por ambos lados de la hoja. El centro de la lesión se torna levantada tipo cráter. En las ramas y frutos, los síntomas son similares. Lesiones corchosas rodeadas por un margen acuoso o aceitoso. En las ramas no se observa el halo clorótico, pero sí puede estar presente en la fruta. Se observa muerte regresiva en las ramas, frutas manchadas y caída prematura. La dispersión de esta enfermedad se puede ocasionar por salpicado y acarreo por la lluvia y el viento, movimiento de plantas y uso de material y equipo de propagación infestado. La antracnosis de los cítricos es causada por hongos del género Coletotrichum, consideradas un serio problema en regiones con características de clima tropical y subtropical. La antracnosis es el principal problema fitosanitario que afecta a los tejidos jóvenes de árboles de limón mexicano. Esta enfermedad limita la producción de esta especie en regiones donde coinciden las lluvias frecuentes con los brotes vegetativos y florales, así como con estados iniciales de desarrollo de frutos.
En ataques severos, ocasiona la muerte de tejidos jóvenes, como brotes y hojas, y caída de las flores y frutos pequeños. Además, produce lesiones en frutos en el desarrollo, que se manifiestan al momento de la cosecha, lo cual demerita su calidad externa. La enfermedad caracterizada por la caída del fruto pequeño afecta principalmente a naranja, limón persa y toronja. Los primeros síntomas se manifiestan en pétalos como una necrosis acuosa de color naranja a café. Los pétalos necrosados quedan adheridos a la parte basal del disco floral con una apariencia dura, seca y de color café rojizo, llamadas tachuelas. Las tachuelas están rodeadas de hojas levemente distorsionadas y con nervaduras prominentes. Estas pueden permanecer adheridas a las ramas por un año o más sin afectar la floración ni la producción de frutas de años siguientes. Debido a que la fuente de inóculo primario se encuentra en todas las flores, ramas y frutos infestados, es necesario realizar podas para eliminar esta fuente de inóculo, así como el uso de fungicidas y fertilización. Esta enfermedad es causada por especies de Phytophthora como Citroptora, parasítica y palmívora, entre otras. Los síntomas se manifiestan en el follaje, ramas, flores, frutos, tronco y raíces. El follaje muestra clorosis, marchitamiento y defoliación. En ramas se presenta muerte descendente. Las flores aumentan en calidad, sin embargo, los frutos son pequeños. En el tronco, las lesiones son húmedas, oscuras y presentan grietas y frecuentemente presenta exudados de goma, que en un principio es de color amarillo cristalino y posteriormente oscura. En las raíces se presenta una pudrición oscura y firme. El principal portainjerto de los cítricos es el naranjo agrio, debido a que este es tolerante a Phytophthora. Sin embargo, las esporas atacan por salpique a la variedad, pudriendo el tejido conductor y madera. Phytophthora es cosmopolita, se encuentra en todas las zonas citrícolas del país. Sobrevive en el suelo como clamidospora y ospora, que son estructuras de resistencia, y se propaga por salpique principalmente de la lluvia, y labores culturales inadecuadas, puesto que las heridas favorecen a la entrada del hongo. Ya que el salpique es una forma de propagación eficiente de las esporas, se puede solicitar al viverista que la altura del injerto sea de 30 a 40 centímetros. Además de tener cubiertas vegetales que atenúen el salpique por agua de lluvia. El agente causal, Mycophallia citri. Esta enfermedad está ampliamente distribuida en todas las zonas citrícolas. Se caracteriza por la aparición temprana de sectores de la lámina foliar más translúcidos de lo normal, en coincidencia con la aparición por el envés de grupos de pequeñas ampollas o levantamientos. Con el tiempo, toman una coloración negruzca y que le dan al envés de las hojas afectadas un aspecto grasoso. En los frutos, los síntomas se presentan como manchas circulares deprimidas muy pequeñas, ubicadas entre las glándulas de aceite. En plantas con alta incidencia de hojas afectadas, ocurre la caída prematura de estas, por lo que la planta se va defoliando y debilitando prematuramente. Ello se traduce en menores rendimientos y menor calidad de los frutos.
En 1981 se detectó en Colima esta enfermedad y se le llamó bacteriosis del limón mexicano. Por la similitud de síntomas se relacionó con el cancro de los cítricos, pero después se identificó como mancha foliar de los cítricos, causada por el hongo Alternaria limicola. La enfermedad infecta a hojas y a brotes tiernos en las cuales las lesiones inician de un color amarillento con el centro levantado y de apariencia acuosa. Después adquieren un color castaño de consistencia corchosa, rodeadas de un halo amarillento. Una enfermedad común en zonas muy húmedas y calurosas es el cancro basal, causado por Ustulina deusta. El síntoma es el declinamiento. Las hojas se tornan amarillas, se secan y se desprenden. El árbol muere en un periodo de 6 a 12 meses después de la aparición de los primeros síntomas. Tanto en raíces como en troncos y por debajo de la corteza, crece un micelio blanco y compacto que se expande hacia el exterior, formando un estroma de color grisáceo de aspecto polvoso. Posteriormente el estroma se engrosa y al envejecer se torna negro y de aspecto carbonoso. El hongo Capnodium citri es descrito como el agente causal de esta enfermedad en las principales regiones citrícolas del mundo. Es considerada como una enfermedad de importancia secundaria. Su incidencia y severidad están directamente relacionadas con el grado de infestación de cochinillas, moscas blancas y pulgones, insectos productores de una secreción azucarada, que al depositarse sobre frutos y hojas sirve de sustrato para el crecimiento saprófito de este hongo sobre las cutículas de estos órganos. En ataques intensos, se menciona que la cobertura de fumagina sobre las hojas puede reducir la actividad fotosintética de las plantas y afectar los rendimientos. En frutos, la cobertura negruzca sobre los mismos, si no es removida luego de la cosecha, afecta el aspecto externo y por consiguiente el grado comercial de los mismos. La infección de Phaseolema fawcettii puede aparecer en las hojas a los 4 días después de la infección. La enfermedad comienza con pequeños puntos elevados de color naranja pálido. A medida que las hojas se desarrollan, la infección se define como verrugas o protuberancias con una depresión cónica en el lado opuesto. Estos crecimientos averrugados suelen estar cubiertos con una costra de tejido corchoso de color pálido u oscuro. Estos sí están colonizados al mismo tiempo por otros hongos. Las hojas infectadas se arrugan y su crecimiento se retrasa. La enfermedad causada por Diaporte citri produce en la epidermis de los frutos pequeñas manchas formadas por puntos oscuros superficiales o levantados, de color pardo rojizo o negruzco. Esta podredumbre es más frecuente en frutas en almacenamiento y tiene relación con el grado de ataque en el momento de la cosecha. El virus que causa la zoonosis de los cítricos es una enfermedad de avance lento que se caracteriza por inducir un descortezamiento en el tronco y ramas de los árboles infectados. Esta enfermedad es de importancia fitosanitaria. Los síntomas generalmente se encuentran en plantas mayores de 12 años, por lo que una planta infectada en la etapa sintomática puede ser utilizada para propagar plantas de vivero, con la consiguiente distribución de la enfermedad de las plantaciones nuevas. Los árboles pierden vigor gradualmente y se vuelven improductivos. No existen reportes en la literatura sobre pérdidas cuantificadas de rendimiento. Las especies más susceptibles a zoonosis son mandarina,
naranja dulce y toronja. La transmisión se efectúa mediante material de propagación infectado y existen algunos reportes de sospecha de transmisión horizontal entre árboles. El viroide del Exocortis está distribuido por todas las regiones en donde se cultivan cítricos. La Exocortis es poco letal y la caída de la fruta no se ve afectada. Los síntomas característicos del Exocortis es el descascaramiento de la corteza de los árboles sensibles. El viroide se transmite rápidamente por el injerto y la diseminación se produce principalmente a través de una propagación sin síntomas de plantas infectada por el viroide. Esta enfermedad se transmite fácilmente de forma mecánica mediante las herramientas de poda. La transmisión por vectores o por semillas de Exocortis no se ha observado en cítricos. El agente causal de la giroporosis o caquexia es un organismo tipo viroide. Los síntomas característicos de la enfermedad son clorosis de las hojas y presencia de cavidades en la madera. La enfermedad afecta principalmente a toronjas y mandarinas. El viroide de la caquexia se disemina fundamentalmente a través de material vegetativo y mediante las herramientas de poda. El mejor método para el control de estos viroides es eliminar los árboles infectados del huerto. La dispersión de plantas infectadas a sanas se evita mediante una sanitización de las herramientas de poda. Los nemátodos causan declinamiento de los cítricos y limitan la producción citrícola en condiciones edáficas y medioambientales muy variadas. El nemátodo es semiendoparásito y posee estilete, provisto de un conducto interior y una musculatura que hace que sea retráctil empleándolo para su alimentación. La hembra adulta introduce la parte anterior de su cuerpo en el parénquima cortical de las raíces secundarias, dejando al exterior de la raíz la parte más dilatada de su cuerpo. El patógeno afecta a cultivos importantes como al banano, cítricos y caña de azúcar. Es un endoparásito migratorio que se aloja en las raíces, causando lesiones que disminuyen la capacidad de absorción de nutrientes. Es de hábito migratorio, reproduciéndose en el interior del tejido vascular de la planta huésped. Completa su ciclo de vida en el interior de la corteza radical, donde la hembra deposita los huevos. Para el control, es necesario adoptar prácticas culturales adecuadas para evitar la infección en nuevas parcelas, como la desinfección de las herramientas de trabajo, el riego con agua de pozos o canales que no atraviesen parcelas infestadas, así como el riego por goteo, La mosca mexicana de la fruta es una de las principales plagas de los cítricos. Tiene amplia distribución geográfica y sus larvas son altamente destructivas para los frutos de los cítricos. Entre las especies más importantes tenemos a Anastrefa ludens, oblicua, estriata y serpentina. Los daños directos se deben al efecto de la picadura depuesta de la hembra sobre el fruto, que es una vía de entrada de hongos y bacterias que descomponen la pulpa, y a las galerías generadas por las larvas durante su alimentación. Además, todo lo señalado produce una maduración precoz y caída del fruto.
Para el control es necesario utilizar trampas alimenticias y sexuales para el seguimiento de la plaga y determinar el momento de tratamiento con productos químicos. Eliminar y enterrar restos de frutos caídos al final de la cosecha. Esto para reducir el nivel poblacional de moscas y romper el ciclo biológico. También hacer uso de la técnica de la mosca estéril y liberar organismos de control biológico. La escama roja de California es un insecto de caparazón duro y de color pardo rojizo. Ocasiona daños en todas las partes del árbol, incluyendo yemas, hojas, frutos y troncos. Son atacados succionando el tejido de las plantas. Los frutos infectados son de baja calidad comercial y severas infestaciones pueden causar la muerte de pequeñas ramas y hojas, lo que ocasiona disminución en la producción y calidad de los frutos e incluso puede matar a los árboles. La escama de nieve principalmente ataca el tronco y las ramas grandes del árbol. Infestaciones prolongadas dan como resultado una defoliación parcial, secado de ramas, grandes grietas en la corteza y una eventual muerte del árbol. Esta plaga ataca ramas, hojas y frutos de todas las variedades de cítricos. En los frutos la plaga se alimenta de los jugos de la cáscara, rompe la glándula de aceite esencial, los cuales se oxidan al entrar en contacto con el aire y el sol, adquiriendo una coloración café oscura en la superficie del fruto. Este daño va cubriendo la totalidad del fruto hasta darle una apariencia negruzca o tostada, afectando significativamente la calidad de los frutos. El ácaro se alimenta de la clorofila de hojas, tallos y frutos. Sus picaduras producen una decoloración difusa sobre la hoja y el fruto. Cuando el ataque es intenso, los órganos afectados toman una coloración plateada. Los frutos atacados antes de la maduración o cambio de color no llegan a adquirir una coloración normal, quedando con una coloración pálida. La citricultura es una de las actividades agrícolas más importantes en México. Sin embargo, como ya se presentó, existen diversos factores que limitan la producción citrícola, como lo son las plagas y enfermedades, algunas de menor importancia, pero otras de gran importancia que provocan grandes pérdidas económicas, afectando el desarrollo normal de los árboles, disminuyendo el rendimiento y calidad de los frutos.